el pasaje bíblico para la meditación de esta noche, que se encuentra en el libro de Colosenses, carta a los Colosenses, capítulo 1 y versículos del 15 al 20. Dice la palabra de Dios: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, entre paréntesis en mi versión, el principal de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Verso 17. Porque Cristo existía antes de todas las cosas. ¿Quién existía antes de todas las cosas? Cristo. Y todas las cosas subsisten en él. Es hasta el 20. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda su plenitud. Y terminamos con el 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones y tu cuidado. Nos presentamos delante de ti esta noche implorándote que la bendición de tu Espíritu venga sobre nosotros y nos dirijas con tu Espíritu, que el poder de tu Espíritu, Señor, al abrir tu palabra, sea glorificado y que toque, Señor, nuestros corazones, que podamos prepararnos para el encuentro contigo. Que tú bendigas nuestras necesidades esta noche, tanto los que estamos aquí como los que están conectados en las redes sociales. Que tu paz y tu amor llenen nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo he titulado el tema de esta noche, Jesucristo preeminente, y es la segunda parte del tema que yo prediqué el miércoles pasado. Este tema yo lo preparé para una iglesia en el sur de Miami hace unas semanas, y al venir acá yo a predicar, yo he dividido este tema en dos porque es demasiado material. Entonces, esta noche yo he titulado esta parte Cristo preeminente y está enmarcado en el libro de Colosenses. Cuando uno estudia la palabra de Dios y se enfoca en la persona de Cristo, o sea, en la persona de Jesús, uno se queda maravillado de lo que enseña la Escritura. Cada día que pasa uno aprende más cosas y uno puede profundizar en la persona de Cristo y en su naturaleza. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, a los cristianos de una ciudad del Asia Menor, allá en el Medio Oriente, los cristianos de esta ciudad llamada Colosas, él escribe acerca de Cristo. Él le presenta a Cristo a la iglesia y en gloria a Dios y gracias a Dios que esta carta se ha podido conservar, porque es todo un material donde se presenta la naturaleza de Cristo como el mediador eterno, ¿ve? Pero enfocado en Dios, en Cristo como creador. Y en realidad el Cristo que tiene la capacidad de irse por encima de la naturaleza. Miren qué interesante acá, ¿ven? Colosenses capítulo 1, o sea, desde que el apóstol empieza a hablar o a escribir, su carta a los colosenses, empieza a hablarle de Cristo a la iglesia de una forma muy interesante. Y dice que Cristo es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. En otras partes de la Biblia dice que ningún ser humano ha podido ver a Dios. De hecho, ninguno de nosotros ha podido ver a Dios.
Pero Dios en su misericordia, en su plenitud, en su amor, mandó a Cristo a esta tierra. ¿Mandó a quién? A Cristo. Y Cristo se convierte ¿en quién? En el intermediario entre Dios y ¿quién? Y el ser humano. Pero aquí en Colosenses Pablo habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible. O sea que los seres humanos pudieron ver a Cristo porque Él caminó por esta tierra y está comprobado históricamente que Cristo vivió y existió por documentos históricos, que esta noche no lo vamos a buscar, otro día podemos buscarlos y presentárselo a la iglesia. Esta noche vamos a presentar otro tema desde otro ángulo, pero lo interesante es que los hombres pudieron palpar a Cristo, conversar con Él, tener una experiencia con Él, ver sus milagros, ver su poder, ¿ve? Pero más que todo eso, los hombres pudieron visualizar el amor de Cristo. O sea, Cristo exteriorizó el amor de Dios para la raza humana. Y ese amor lo llevó a la cruz del Calvario. Y entendemos de que la máxima expresión del amor de Dios, ¿podemos verlo dónde? A Cristo muriendo allá en la cruz. O sea, tomando nuestro lugar, la muerte que nos tocaba a nosotros por ser pecadores, la Cristo llevó en la cruz, para que la eternidad que Cristo tenía y tiene, nosotros la podamos llevar cuando Cristo regrese. ¿Cuántos quisieran ir al cielo con Cristo cuando Cristo vuelva? Para estar con Él por los días de la eternidad. Pero aquí hay mucha tela por donde cortar y yo quiero, por honor al tiempo, presentarles ciertas ideas acá sumamente interesantes. Entonces, ya descubrimos de que Cristo es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Entonces, ningún ser humano ahora puede dudar de que Dios existe y de que a Dios se le pudo ver, porque se le pudo ver en la persona ¿de quién? De Cristo. Y se le puede ver a Cristo en la cruz del Calvario. Qué lindo, ¿no, verdad? Entonces, ahora, pero mira cómo presenta a Jesús San Pablo. Dice el verso 16, por Él fueron creadas todas las cosas. Oye, o sea, Dios creó todas las cosas en Cristo Jesús. Dice, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. O sea que lindo cuando Dios hizo el universo, hizo la tierra, hizo al ser humano, hizo la naturaleza que nosotros vemos, la hizo a través ¿de quién? De Cristo. O sea, que Dios en Cristo nos hizo a cada uno de nosotros. Pero dice la Biblia que lo hizo por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. Y gloria a Dios por eso, porque entonces reconocemos que Dios en Cristo es nuestro creador. Pero también Jesús se convirtió en nuestro redentor, que lo vamos a ver dentro de un ratito. O sea, ¿Jesús es qué? Nuestro creador. Yo el miércoles pasado le hablé a ustedes un poquito de ciertas filosofías que salen, o sea, de engaño, de 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que sale de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca ¿de quién? Del falso profeta. ¿Se recuerdan eso? Que lo estudiamos. Y que son filosofías de engaño sobre la tierra. En unos sábados atrás yo les prediqué a ustedes y les enseñé algunas teorías de la cosmovisión histórica, de la cosmovisión, que cómo los hombres han visto el naturalismo y cómo han luchado contra Dios. También el miércoles pasado vimos un poquito acerca del mensaje de los 3 ángeles. O sea que el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, no lo voy a tocar esta noche, se empezó a predicar sobre 1843 por el movimiento adventista y luego cuando surge la iglesia por la iglesia adventista. O sea, el mensaje central de la iglesia adventista es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Están conmigo, iglesia? O sea, ese es el mensaje central. En esos 3 mensajes de los 3 ángeles está allí condensada toda la doctrina de la iglesia. Todas las enseñanzas de la iglesia están ahí. Ahora, la iglesia adventista fue organizada oficialmente en 1863. O sea, en 1860 ya estaba
la conferencia de Michigan y otras conferencias más, y hacia 1863 se funda oficialmente la Iglesia Adventista. Pero hubo, por esa época, y yo voy a detenerme aquí un momentito, una persona muy famosa actualmente, un naturalista, llamado Charles Darwin. ¿Ha oído mentar a Darwin? Yo sé que la iglesia ha oído mentar a Darwin, ¿no verdad? O sea, ¿quién fue Darwin? Yo voy a hablar en 5 minutos algo de quién fue Darwin. Porque interesante, Darwin es el principal exponente en la época moderna y posmoderna del concepto de evolución. Ese es el principal exponente. Dice que él nació en 12 de febrero de 1809 en Dalhousie, en Inglaterra, y muere en el 19 de abril de 1882. Entonces, él es conocido, es un naturalista inglés. Dice que es uno de los científicos más influyentes del siglo XIX, del siglo XX y hasta ahora. O sea que durante casi 3 siglos, Darwin, y compartió con otra persona llamado Alfred Russel Wallace la teoría de la evolución. Ahora, miren qué interesante este asunto de la teoría de la evolución, que actualmente en todas las universidades del mundo se enseña la teoría de la evolución. Todas las escuelas públicas, principalmente en Estados Unidos, se enseña la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución contradice abiertamente la teoría de la creación. Por eso yo estoy tratando esto esta noche. O sea, ya entendemos de que Cristo es el creador. ¿Eso lo dice la Escritura, sí o no? Ahora, pero los seres humanos que somos cabezones, somos cabeza dura, queremos ir en contra de Dios. Y este Charles Darwin, él presenta un libro que se titula El origen de las especies. No sé si alguno lo ha leído. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Pero no se imaginan en qué año él publicó este libro. En 1859. Yo traigo esto aquí porque esto es sumamente importante. ¿La Iglesia Adventista en qué año se funda? 1863. Y Darwin publica el libro El origen de las especies en 1859. ¿No le trae curiosidad a ustedes eso? ¿No le trae una curiosidad? Oye, qué interesante. O sea, la teoría de la evolución, que se ha convertido en la alternativa del mundo científico para combatir la teoría de la creación, fue presentada por Darwin y este otro señor en el mismo tiempo que surge la Iglesia Adventista predicando el mensaje de los 3 ángeles, donde el primer mensaje invita a todos los habitantes de la tierra a adorar a Dios como ¿quién? Como creador. ¿No están viendo un conflicto allí espiritual? ¿Lo están viendo o no? O sea, una guerra espiritual, una guerra de filosofía, de cosmovisión, una guerra de ideas. Ahora, lo interesante de esto es que yo estuve buscando y descubrimos que él no inventó esta teoría. Yo les enseñé a ustedes las otras teorías que no fueron inventadas por todos esos científicos, sino fueron conceptos que desde el tiempo de los griegos, los filósofos griegos habrían escrito. Este fue igual. Ahora, antes de esto, Charles Darwin, fíjense si tomó fuerza este hombre y fue famoso, que Charles Darwin, él fue miembro de más de 20 academias científicas del mundo. Les voy a decir algunas. La Real Academia de Ciencias de Suecia, la Academia de Ciencias de Hungría, de Francia, de Rusia, la Academia Prusiana de las Ciencias, de Italia, la Royal Geographical Society,
en Inglaterra, la Academia de Ciencias de Baviera, la Sociedad Zoológica de Londres, la Royal Society desde 1839, la Academia Alemana de las Ciencias. O sea que el hombre fue miembro de casi todas las academias, con una teoría que es una barbaridad, porque él no la inventó. Yo traje acá, en 5 minutos más le voy a presentar algo y nos vamos a la Biblia de nuevo, un material que lo tomé de una revista, que es la revista de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Hay un material muy interesante enfocado en las ideas sobre la evolución desde los antiguos griegos hasta Darwin. Entonces, este material fue preparado por un señor llamado Juan M. Bajo, que pertenecía a esta facultad, y fue editado en el año 2016. Y yo extraje algunas ideas de ahí que se las voy a presentar a ustedes esta noche. Miren lo que dice este señor, el señor Bajo. Dice, en el año 1809, o sea, Darwin edita o publica el libro El origen de las especies, ¿en qué año? 1859. Pero en 1809, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck, que vivió entre 1744 y 1829, publica su libro Filosofía de la Zoología. Esta obra, dada a conocer casualmente el mismo año de nacimiento de Darwin nació en 1809, constituye la primera teoría evolucionista y se adelantó en 50 años a la publicación del libro El origen de las especies. O sea que Darwin no inventó nada. Lo que es el tipo que se ha usado, ¿para qué? Para presentar esta teoría. Dice, el título del libro de Lamarck hace referencia a la filosofía zoológica y no a la ciencia, en esa tradición científica iniciada por el propio Pitágoras, Tales de Mileto, en 625 a.C. O sea que desde Pitágoras, filósofo griego, Pitágoras habló de evolución de las especies. En otras palabras, dice acá, en otras palabras, los pitágoros o pitagóricos fueron los iniciadores, hasta donde sabemos, de los términos racionales, lógicos y materialistas, y de conceptos evolucionistas. Por acá les leo algo más. Dice, los filósofos griegos, especialmente los presocráticos, se implantaron estas preguntas y llegaron a construir conceptos que implicaban formas de evolución. Dice, estos filósofos denominados monistas, porque consideraban que el universo estaba constituido por un solo arjeo, causa o sustancia primaria del universo, intentaron explicar el mundo por causas que no eran sobrenaturales. Y él lo toma de algunos investigadores, está acá. Dice que hay otro filósofo griego llamado Empedocles, sugirió que las adaptaciones de las especies podían no tener un organizador o finalidad alguna. O sea que la teoría de Darwin, que tiene 4 elementos, la adaptabilidad de las especies y otros 3 puntos más, no los inventó Darwin. O sea, fue tomado ¿de dónde? De la filosofía griega. Miren cómo el enemigo lucha contra Dios. Y termina, ¿dónde? En el tiempo del fin. Luchando contra el evangelio. Por esto es sumamente importante que nosotros tengamos una doctrina cristológica correcta. Que sepamos darle respuesta a todas las interrogantes. Dice Dios en su palabra, versículo 17. En el 16 dice que Cristo es el creador por el cual se hicieron ¿qué? Todas las cosas.
Y si se hicieron por medio de Él, ¿y para qué? Y para Él. Ahora, dice el verso 17, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él que subsisten. O sea, la Biblia es enfática y transparente cuando dice que la única teoría que en realidad tiene base, incluso científica, es la teoría cristocéntrica o creativa. O sea, un Dios todopoderoso tuvo la capacidad para crear al ser humano y crear el universo. Y dice la Biblia que Dios en Cristo fueron los que crearon todo lo que existe. Y la Biblia dice que Cristo es eterno. ¿Cuántos creen eso? Gloria a Dios, ¿no verdad? Ahora dice el 18, 19 y 20. Dile, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Qué cosa es Cristo? ¿La cabeza de qué? Del cuerpo. ¿Y el cuerpo quién es? La iglesia. Dice, Él es el principio. ¿Qué cosa es Cristo? El principio. Pero también dice, el primogénito de los muertos. Dice, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. Mire qué interesante, le leí ahorita que Cristo es el primogénito de toda la creación. O sea, ¿qué cosa es Cristo? ¿El primogénito de qué? De toda la creación. Pero acá en el otro versículo, eso en el 15, en el 18, ahora dice que Cristo es el primogénito de qué? De los muertos. O sea, Cristo es el primogénito de toda la creación, pero también ¿qué cosa es? El primogénito de todos los muertos. ¿Qué significa en este contexto la palabra primogénito? Porque en esto hay duda, la gente tiene mucha duda en cuanto a esto. Del griego, koiné, la palabra primogénito significa textualmente primer ser creado. Así lo enseña, o sea, así lo enseña el griego. Sin embargo, la Reina Valera y otras versiones deberían traducir aquí que Cristo es el principal. ¿Qué cosa es? El principal. O sea, por su poder espiritual, Cristo es preeminente. En vez de ser primogénito, porque Cristo no fue creado, sino la Biblia se contradijera, la Biblia no se contradice. Dice la Biblia que Cristo ha sido eterno, no fue creado. ¿Cristo qué cosa es? El preeminente. Ahora, es la primera figura o el principal de la creación, porque está fuera de la creación, tiene la capacidad ¿para qué? Para crear. Pero también es el que, dice la Biblia aquí, el principal entre los muertos. ¿Qué significa eso? Que de aquellos que vamos a resucitar y vamos a estar en el cielo, Cristo fue el primero que resucitó. ¿Cristo murió, sí o no? En la cruz del Calvario. Y al tercer día dice la Biblia que ¿qué? Que resucitó. Y el día que Él resucitó, dice la Biblia que con Él resucitaron las primicias y fueron ¿a dónde? Cristo la llevó ¿a dónde? Al cielo. Ahora, antes que Cristo resucitase, ya la Biblia enseñaba que alguien había resucitado. Ahora, ¿por qué Cristo tiene la preeminencia de los que murieron y van a ser resucitados cuando Cristo regrese? Por sus méritos que tomó, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Jesús se convierte en nuestro representante cuando toma nuestra naturaleza humana. Y en todos los aspectos de la vida del ser humano, Cristo fue nuestro ejemplo. Y gloria a Dios por eso. Porque Él vino a representarnos en todos los detalles. No queda un detalle de la experiencia del ser humano que Cristo no haya experimentado. Y la Biblia es enfática en eso. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda su plenitud. O sea que en Cristo estaba toda la plenitud de Dios. Entonces Dios en Cristo
era totalmente divino y era totalmente ¿qué? Humano. Tenía dos naturalezas. Ahora dice la Biblia en el verso 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que, ¿cuál era la misión de Cristo en esta tierra? Convertirse en el intercesor eterno, en nuestro representante, pero también en la solución para el pecado. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario y Dios el Padre hizo que Jesús muriera en la cruz para traernos paz. ¿Cuántos quisieran la paz de Cristo este día? O sea, si nosotros tenemos alguna necesidad espiritual esta noche, si tú que estás escuchando el tema, tú estás pasando por algún valle de aflicción, de preocupación, de carga espiritual, ten la seguridad de que Dios envió a Cristo para hacer paz con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros tengamos la paz, como Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz ¿qué? Os doy. Y no la doy como el mundo la da. Ahora, si recibimos la paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice San Pablo, vamos a ser triunfadores y vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Hay alguna persona esta noche acá que tenga alguna necesidad espiritual, que necesite una intervención especial del Señor Jesucristo? ¿Habrá alguien ahí escuchando la palabra de Dios esta noche por las redes sociales que su mente no esté clara en cuanto al Evangelio, en cuanto a la misión de Cristo? Dios quiere magnificarse en cada uno de nosotros a través de la persona de Cristo. Y eso es lo que enseña San Pablo. Nosotros tenemos la oportunidad esta noche de buscar de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de abrir el corazón a Cristo y decirle al Señor, Señor, entra a mi vida y transfórmame. Porque esa es la misión del Salvador. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad esta noche de ir a los pies del Salvador y decirle, Señor, yo no entiendo mucho de teología y eso que enseña el pastor Navas es un poquito profundo. Pero sí entiendo perfectamente de que Cristo vino a este mundo, Él es mi creador y murió por mí. Y Cristo entonces se convirtió del creador del universo a nuestro redentor eterno. Y cuando venga por segunda vez, Cristo nos va a llevar a la patria celestial. Así que esta noche nosotros tenemos la oportunidad de entregarle el corazón a Cristo y decirle al Señor, Señor, ven por mí porque te necesito. Yo en lo personal, todos los días necesito del Salvador, todos los días. Esta semana conocí a un muchacho que él es cristiano. Fui a la barbería el fin de semana pasado y allí en la barbería me estaba recortando el cabello. Conozco a un amigo del barrio donde yo vivo. O sea, él vino, me dice, chiquito de Cuba, niño, y se crió, dice, tirándole piedras y huevos a los carros. Dice que se subía en el edificio. Él se llama Kevin, posiblemente esté escuchando, si ya él terminó su conferencia, porque él estaba predicando hoy, posiblemente esté escuchando la conferencia. Yo le dije que yo iba a hablar de su papá esta noche, porque él me escribió y me pidió, pastor, quiero que oren por mi papá. Pues este muchacho se crió haciendo sus trastadas en el barrio donde vivimos allí en Hialeah, en el West de Hialeah, y él tiene 23 años, joven fuerte. Pues me cuenta que dice que hace un tiempito entra a las redes sociales y ve en las redes sociales a alguien conocido de él predicando algo, hablando algo en las redes sociales. Y cuando él se ve, él mira, descubre que era uno de sus amigos que hacía las trastadas con él en el barrio, que se había convertido en cristiano. No recuerdo el nombre del amigo. Y él observó y dice, pero ahora mi amigo es cristiano. De hecho, me cuenta Kevin que su amigo está en esta semana en México predicando el evangelio, porque se convirtió en pastor. Y eso llevó a Kevin a convertirse, a entregar su corazón a Cristo. Y gloria a Dios por eso.
Entonces ahora Kevin predica el evangelio y toda la familia de Kevin se convierte, menos su papá. Su papá está enfermo, tiene cáncer de cerebro, pero no se ha entregado a Cristo todavía. Y Kevin me dijo, pastor, yo quiero que oren por mi papá. Eso fue anoche que tuvimos el grupo pequeño que estudiamos los martes. Y oramos anoche por el papá de Kevin. Y yo quiero esta noche ponernos en pie para terminar orando y orar por el papá de Kevin, para que Dios intervenga en su vida y haga un milagro en la vida de su papá. Y si es la voluntad de Dios sanarlo de esa enfermedad, pues que lo sane también. Nos ponemos en pie, iglesia, para orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque esta noche vinimos a tu casa con la intención específica de estudiar tu palabra. Y gracias porque Jesús, Señor, vino a revelar tu carácter a este mundo. Gracias porque en Cristo Jesús podemos, Señor, ver tu rostro. Podemos ver, Señor, tu carácter. Y podemos, Señor, experimentar tu amor. Queremos tu bendición para nuestras vidas, para tu iglesia, para todos los amigos y hermanos que escuchan tu palabra a través de las redes sociales. Y de forma muy particular, Señor, queremos que tú intervengas en el papá de Kevin, nuestro amigo, que está enfermo, y que Cristo Jesús pueda entrar a su corazón y que pueda hacer un milagro en la vida de él. Y que él pueda tener esa paz que solamente viene de encontrarse contigo. Límpianos de pecado esta noche, danos tu bendición y tu espíritu y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.